Eso quiero llegar, a eso quiero llegar. Pero descrito de esa manera, descrito en un principio de esa manera, ¿sí? Es una costumbre que resultó repulsiva para los investigadores, ¿no? De acuerdo, de que hay todo un rollo ahí atrás, sobre todo un horizonte, ¿no? Que lo hace diferente. Pero a lo que voy en este caso es que los relativistas morales piensan que incluso ante actos así, o sea, que a ti te resultan repulsivos, que a mí me resultan repulsivos, que no los comprendamos, es más que los, ¿cómo se dice? Que los reprobemos moralmente, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, tú no puedes decir que puedes interferir en los códigos morales que no son los tuyos, porque en principio tú no has sido criado en esa cultura, no entiendes cuál es ese horizonte que acabas de mencionar, de manera muy correcta, por cierto, y entonces no caben los juicios morales de una cultura hacia otra. Esa es un poco la idea, ¿no? Piensen ustedes en los sacrificios humanos, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya está de vuelta la discusión, bueno, desde hace 2 o 3 años, pero ahora con lo de la conmemoración de la conquista, pues ha vuelto a salir, ¿no? En discusiones hasta en el periódico, así que onda con los sacrificios humanos y ya saben, ¿no? Luego se polariza la discusión de una manera muy chabacana. Están los que dicen que bueno que llegaron los europeos para acabar con esos bárbaros y luego están los del otro lado que dicen sí, pero los que llegaron a civilizar aquí pues en realidad eran más bárbaros y toda esa discusión que en su mayoría son realmente unas tonterías increíbles, pero que demuestran que esta cuestión del relativismo moral está pues ahí digamos, en la cabeza de muchas personas cuando discuten estos asuntos. Bueno, también en el caso de los sacrificios humanos, se acordarán ustedes que fue incluso un pretexto para muchos, una justificación más bien para muchos teóricos de la conquista, algunos de ellos sacerdotes, para justificar justamente la conquista, eso, la idolatría, etcétera, etcétera. Bueno, para un relativista moral en sentido estricto, y ahorita vamos a ir un poco a lo que Iván, ¿verdad? Me estaba diciendo, pero antes de eso, para un relativista moral estricto, sí, no es lógicamente posible este tipo de condenas morales, ¿no? Uno puede condenar moralmente solo en el interior de su propio código. Por ejemplo, podemos condenar moralmente o enjuiciar moralmente, para bien o para mal, no importa, y alguien que comparte nuestro propio código moral. Pero tratar de formular un juicio moral para los actos de alguien que tiene un código moral totalmente distinto al nuestro, no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Sin embargo, vamos a ver, ¿son verdaderas esas premisas empíricas? Creo que los perdí, ¿me escuchan? Sí, Ah, ok, ok. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito en algunos de los temas que Iván ha sugerido ya. Bueno, hay varias, eh, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, lo voy a hacer así tal cual, como lo tengo aquí en mi apunte, para no entrar mucho en detalles. Son muchos los ataques que ha habido de tanto la propia antropología, pero también de la filosofía y la sociología y la historia, sobre todo también, sí, claro, la historia es importante aquí, de por qué la manera en que estos datos antropológicos han sido malinterpretados por los relativistas morales, ¿no? Uno de ellos es de bastante, yo diría casi de sentido común, y que ahora es todavía más claro aún. Se trata de lo siguiente, ¿son las culturas entidades con límites claros? ¿Se fijan ustedes que una cultura que hace referencia a una entidad que generalmente cuando uno se pone a investigar esa cultura se da cuenta que no es una entidad con límites tan precisos, que no es una entidad homogénea, que generalmente las culturas tienen varias subculturas, como a veces se les llama,
que muchas veces esas subculturas están enfrentadas entre sí mismos, etcétera, ¿no? Esto es válido para cualquier cultura, ¿eh? Pero sobre todo es válido para las culturas, digamos, muy amplias y que tienen contacto con otras culturas. Quiero decir, seguramente la cultura de los Ashanti, la cultura de los Zulúes, la cultura de los bereberes, que son comunidades más aisladas, de menor número, eh, estoy seguro que tienen códigos morales compartidos más o menos homogéneos, y eso no está tan claro. Pensemos, por ejemplo, en comunidades indígenas en nuestro propio país, ¿no? En algunas de esas culturas, por ejemplo, hay divisiones, algunos por desgracia, divisiones que han llevado a la violencia, por ejemplo, de carácter religioso, ¿no? Piense, por ejemplo, en comunidades en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Que tienen este problema con los evangelistas y con su enfrentamiento con los católicos. También ha habido divisiones políticas entre los pueblos indígenas, ¿no? Ahora, si eso sucede en ese tipo de culturas, que son culturas más tradicionalistas, donde digamos que el tejido social se basa en valores más comunitarios que individualistas, en economías más de subsistencia que de ganancia y explotación. Ahora, eso mismo, seguramente en casos como nuestra cultura, si la definimos como la cultura mexicana o la cultura de Estados Unidos, ¿sí? Ese tipo de fragmentación de las culturas se da en un grado aún mayor, ¿no? Hay muchas otras críticas que se han hecho. Por ejemplo, no solo está mal delimitado esta idea de la cultura, o se piensa que la cultura de una manera muy ingenua es una cuestión homogénea, y por lo tanto los códigos morales son así también homogéneos, sino que también muchas veces proyectamos nosotros nuestros propios prejuicios. Por ejemplo, en el caso de los Inuit, ¿no? El caso de los Inuit, donde cuando el antropólogo vio eso, dijo, pues eso es un asesinato, ¿no? Ahora hemos entendido por qué hacen eso, pero en un principio, sí, nuestra reacción natural consiste en proyectar nuestras propias categorías a esa cultura. Y muchas veces es muy difícil delimitar cuándo lo estamos haciendo y cuándo no lo estamos haciendo, cuándo estamos siendo objetivos y cuándo estamos siendo prejuiciosos, ¿no? Y luego, a ver, un segundito. ¿Están ahí todavía? Es que Sí, no los veo. sí. Bueno. Héctor, si ya tienes la oportunidad de compartir pantalla. Así Ah, que, yo si pensé que quieres, la sí. estaban viendo. No, No, y está no, Ana porque como nos Lidia en la sala de salimos, espera. sí, como nos salimos todos, pero ya ahorita Ah, ya se estabilizó para yo que bien esté emocionado tranquilo. acá. Gracias. Sí, ¿en dónde andan? Acá están. Un segundito. Pero con el discurso tiene, Edo, nos tenía así, mire, ya nomás Todos estamos embobados, con los así que puros palabras. Hijo, no te preocupes. Estamos picadísimos aquí oyendo. no, hombre. Picadísimos. Espérense al final. A ver, Sí. ¿por qué ya no Ya los rescataron veo? a Ana Lidia ahí de la sala de espera. Sí. Ya, ok, gracias, ya. Ah, Ya aquí yo estoy, soy Iván, el gracias. hospedador ahora, pero ¿por qué no los veo? Aquí estamos todos, ¿eh? No, sí. Un café, profesor. A ver. Somos Hay la que cuarta pared buscar. a oscuras, profe, es para que, ya sabe, pues para que se desenvuelva ahí a gusto. A ver, déjenme ver, espérense un segundo. Ay, ay, ay. No sé por qué no los veo y ya perdí la pantalla. Acá están. Ya los encontré. Es que está abierto otra. Ok. Están ustedes acá. Esto no sé. Esto ahorita no. Luego me voy para acá. Está qué malo soy yo para estas cosas. No, si ya esto de las clases así, no. Ya quiero volver. A ver, un segundito, ¿eh? Y luego compartir pantalla. Y estamos aquí, compartir. Ahí está. Sí, ¿verdad? Sí, todavía Bueno, no. entonces estábamos con que primero supusimos que las premisas empíricas eran verdaderas y vimos que por lo menos hay algunas incoherencias lógicas en la definición de relativismo moral.
Y luego dijimos, pero bueno, ahora son verdaderas ¿cómo se dice? Las premisas empíricas en las que se basa esta noción de relativismo moral. Y estamos viendo que por lo menos ha habido varios ataques. Uno de ellos ya lo mencionamos, el de la dificultad de definir lo que es una cultura con límites precisos. Yo diría que la ingenuidad de pensar que se puede hacer eso, el error de la proyección del investigador, ¿no? Cuando de manera no a propósito, pues sin querer, aplicamos categorías morales propias a lo que estamos viendo. Y una tercera es, hay realmente divergencias morales entre las distintas culturas y este tiene que ver con el problema de proporcionar desacuerdos morales fundamentales. Les digo qué es esto, muy rápido. Un desacuerdo moral fundamental en filosofía querría decir lo siguiente, que una persona A y una persona B están en desacuerdo moralmente respecto a un fenómeno X, ¿ok? Pero están de acuerdo en la descripción de ese fenómeno, ¿sí? Esto es, están de acuerdo en todos los hechos, en cómo es ese fenómeno, pero uno piensa que está mal y otro piensa que está bien. Entonces, este es el reto que le lanzaron los antropólogos. Ustedes tienen que dar un ejemplo de lo que es un acuerdo moral fundamental. Les pongo un ejemplo, dos ejemplos muy rápido, ¿no? Vamos a pensar ahora no en el caso de otra cultura, sino en el seno de nuestra propia cultura. En el seno de nuestra propia cultura hay, por ejemplo, un gran debate en torno al aborto, que es súper complicado, ¿no? Una vez que se mete uno, como que es un fenómeno, es un debate que reaccionamos con las tripas, pero cuando se pone uno a leer sobre cuáles son los argumentos de uno y otro bando, es bastante complicado, ¿no? Pero una cosa sí se puede ver con claridad, que posiblemente una gran parte del desacuerdo depende de un desacuerdo no de valores. Están de acuerdo todos, dos grupos en los que están, los que están a favor como los que están en contra en los valores, sino de cómo describen el fenómeno pertinente, cómo describen el fenómeno que están enjuiciando moralmente. Habrán escuchado ustedes seguramente que, por ejemplo, las personas que están a favor, en contra del aborto, en contra de que las mujeres libremente decidan hacerse un aborto, acusan a sus rivales, ¿sí?, de estar en contra de la vida, ¿verdad? Es como un eslogan que ya agarraron de hace mucho tiempo. Yo diría que no, los dos bandos están a favor de la vida, solo que uno de los bandos, sí, por ejemplo, piensa que aquello, por ejemplo, el feto de tantos días o semanas, ¿sí?, no es propiamente una vida, en el sentido en que no es una vida mi páncreas o mi vaso, sino que es parte de mi cuerpo. Yo soy el que es la vida. Y ellos piensan que la mamá es propiamente la que representa la vida y que un feto de esa edad no se puede describir como una persona y por lo tanto no hay un asesinato porque no es una vida independiente de la mujer. ¿Me explico? Ellos también están defendiendo la vida. Los que están en contra de que se legalice el aborto, sí piensan que desde la concepción, ¿sí?, algunos, no todos, hay muchas posturas, pues, pero desde la concepción, sí, ya estamos ante una persona, así sea en potencia, pero es una persona y por lo tanto tiene derechos, se le tiene que respetar, etc. Entonces, ¿se fijan ustedes cómo no es que unos sean unos malvados que quieren matar gente y, no, o sea, que no les parece, pues, que la vida está mal, que fuchi la vida, y los otros son unos defensores ultranzas, sino que en este caso simplificado que les estoy presentando, el problema no es que estén en desacuerdo en valores, los dos defienden la vida, solo que describen de manera diferente, en este caso, el objeto de la controversia, que es el feto. Para unos es una vida, para otros no es una vida todavía. ¿De acuerdo? Entonces, así quizás pasa en muchos casos. Vamos a regresar a los Inuit. El caso de los Inuit, para gran estupor de los antropólogos que empezaron a estudiarlo, se dieron cuenta que estos señores no solo mataban a los viejitos o los dejaban morir, pues, sino que también se echaban a los niños.
Entonces, pues definitivamente, digamos, las primeras noticias que tuvieron las sociedades occidentales de los Inuit no fueron nada favorables, ¿no? Pero después se pusieron a investigar más a fondo por qué. Esto es en la medida en que comenzaron a entender un poco los códigos morales, el horizonte cultural que está detrás de eso y las condiciones de vida de los Inuit, empezaron a darse cuenta que quizás esas prácticas que en un principio nos parecen tan bárbaras, quizás no están tan alejadas de las creencias morales que nosotros mismos tenemos. Por ejemplo, en el caso de los niños, se descubrió que el infanticidio estaba relativamente extendido entre los Inuit y consistía en que una vez que ya tenían un hijo o dos hijos, sí, si tenían un tercer hijo o un cuarto hijo y ya como que no lo podían mantener, lo mataban. Preferentemente mataban a las niñas, por cierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacían eso? Bueno, en un principio se pensó que era una cuestión moral o que para ellos la vida de los infantes sí no era realmente tan valioso, porque después de todo no eran realmente, eran como animalitos, como que todavía no eran personas, etcétera, etcétera. Una serie de hipótesis se formularon al respecto. Pero después se dieron cuenta que, bueno, pues que lo que tenía que ver era con la supervivencia del grupo. Viven en condiciones tremendamente difíciles y no se podían permitir tener más niños que los que podían criar y que de todos modos se iban a morir. Además, ¿por qué contra las niñas? Ah, bueno, pues porque es una sociedad de cazadores, ¿sí? Y entonces resulta que necesitaban mantener un balance entre los niños y las niñas, ¿no? Y no podían permitirse una sociedad donde hubiera más niñas que niños, porque entonces quién iba a ser, que cuando crecían, quién iba a ir a cazar, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Son una serie de cosas que nos hacen pensar que esos actos que de todos modos nos pueden parecer monstruosos, no hay ningún problema, pues, pero no están tan alejados de nosotros. Nosotros podemos comprenderlos con nuestras propias categorías morales. Nos pueden parecer, en todo caso, decisiones difíciles que se tienen que tomar para, en este caso, no sé, para la supervivencia del grupo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la ablación del clítoris, que por desgracia, ya hice algo que el relativista moral no me deja, ¿no? Por desgracia, ya dije, se sigue practicando en muchos países, en África sobre todo en sociedades musulmanas, pero hace poco me enteré que también en algunas cristianas, ¿eh? ¿En qué consiste la ablación del clítoris? Sí saben, ¿verdad? Que llegadas a cierta edad, las adolescentes, cuando son presentadas en sociedad, digamos una especie de 15 años allá, lo que hacen es una pequeña cirugía, el sacerdote ahí de la tribu, que consiste en cortarle el clítoris a la mujer. Bueno, eso pues es terrible, ¿no? Porque entre otras cosas que tiene que ver con enfermedades, ¿no? Porque muchas veces se practican en condiciones, estas pequeñas cirugías en condiciones lamentables y esto da lugar a infecciones muy dolorosas, a problemas incluso para caminar. Bueno, aparte de eso, esa operación conlleva casi siempre que la mujer ya no va a tener placer sexual, ¿no? A lo largo de su vida. Bueno, pues eso parece bastante monstruoso, ¿no? A ellos les parece que está bien y que así tiene que ser, ¿no? No en todos los casos. Hay una cosa ahí muy interesante que es que algunos individuos no están a favor, pero bueno, vamos a suponer, está bien para sus culturas, ¿ok? Pero es una práctica que ha sido casi unánimemente, ¿cómo se dice?, reprobada por otras sociedades occidentales, ¿no? Bueno, cuando nosotros vamos con esas culturas y les preguntamos, oigan, ¿por qué le hacen ustedes esto a sus mujeres? ¿No? ¿Sí? Responden con ideas con las que podemos estar o no de acuerdo, pero que nos resultan reconocibles. O sea, nos resultan no extrañas. No es que ellos estén a favor, ¿sí?, de que las mujeres no sientan placer. Bueno, lo que piensan ellos más bien es que el papel de la mujer es tan importante, eso es lo que nos tratan de explicar, es tan importante
Y las sociedades son, y los hombres en particular, esas sociedades son una especie de bestias, ¿sí? Que hay que tratar, ¿sí? A las mujeres de una manera especial, y especial quiere decir sacarlas, digamos, de la cuestión de la sexualidad, que es una cuestión animalesca, que es una cuestión de los hombres, que está muy mal, una mujer casada y de familia y que tiene que educar a sus hijos, no tiene que andar pensando en cochinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente a nosotros nos puede parecer eso de todos modos muy malo, pero se fijan, ellos tienen una serie de razones que no son tan alejadas a algunas ideas que tenemos nosotros, buenas o malas, ¿no? Ahorita no estoy tratando de evaluar eso. Entonces, ¿hay realmente divergencias morales entre las distintas culturas? Bueno, el problema es este. ¿Se pueden proporcionar desacuerdos morales fundamentales? Porque donde nosotros vemos un asesinato, un inuit ve, por ejemplo, un acto de respeto supremo a una persona que ya debe de morir, que además por lo general parece que lo hacen voluntariamente, que ya se siente cansada, que no quiere ser responsable de retrasar al grupo y exponerlos a peligros innecesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Donde nosotros vemos que le están cortando el clítoris a una mujer que la va a hacer sufrir y que no, y que es como decirle, tú no tienes derecho al placer sexual. Bueno, los que lo están haciendo piensan que eso es un honor, que eso es salirse, digamos, de lo que ellos consideran, desde luego, los aspectos más salvajes de la vida en sociedad que tienen que ver con la vida sexual, con la reproducción y demás, ¿no? Con el placer sexual, más bien. ¿Me explico? Entonces, podemos estar o no en desacuerdo, pero se fijan ustedes que es muy difícil decir, ah, es que ellos están a favor, ¿sí? De que las mujeres sean así y nosotros estamos a favor de que sea diferente. Ellos están a favor ¿cómo se llama? Del infanticidio y nosotros estamos en contra del infanticidio. No, porque ellos no lo van a describir como infanticidio. Si yo le digo que eso es un asesinato y le digo, ¿sabes qué, señor Inuit? Un asesinato consiste en agarrar a una persona inocente y de manera intencionada, así al 100% a propósito, quitarle la vida. ¿Sí? Eso no lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Es como, por ejemplo, el caso de los sacrificios humanos que les mencioné, ¿no? En caso de los sacrificios humanos, los primeros europeos que llegaron, pues lo vieron como una cuestión horrorosa. Y no es que haya sido hermosa, ¿no? Porque seguramente no lo fue. Pero lo que ellos veían simplemente como un asesinato sanguinario, ¿sí? Pues los mexicas en este caso, estoy pensando en el sacrificio entre ellos, no era así, no era tanto así, sino que era una necesidad ante un mundo, un universo inestable y que no sabían si al otro día iba a seguir habiendo universo y que por lo tanto había que alimentar a los dioses con sangre. Era como una especie de necesidad y una responsabilidad cósmica, ¿no? Incluso trataron de convencer a los españoles que los sacrificados mismos con mucho gusto se dejaban sacrificar. Ahora sabemos que eso tampoco es cierto, pues, ¿no? Pero sabemos, sí, sabemos que para ellos, desde luego, no había forma de identificar eso como un asesinato. ¿Me explico? Nosotros podríamos decir sí o no, si es un asesinato o no, pero para ellos en su código moral no es un asesinato y por lo tanto no había realmente un desacuerdo moral fundamental, sino que había, digamos, dos formas de ver la muerte ritual en este caso, ¿no? Donde los españoles veían que agarraban a un pobre pelado, lo amarraban y de gritos de espanto le sacaban el corazón, un azteca veía a un mensajero que se enviaba a los dioses, ¿no? Lo revestían casi de un carácter divino, ¿no? Para esas ocasiones, como saben ustedes, ¿no? Bueno, entonces se fijan ustedes, cuando aparece que hay, para el relativismo moral, códigos que entran en choque, alguien puede decir, bueno, pero realmente estamos hablando de cosas, de la misma cosa, en este caso, por ejemplo, un asesinato, en este caso, la violación, digamos, del cuerpo femenino, o en este otro caso estamos hablando realmente de un infanticidio, etcétera. Verán que no está tan fácil, no es realmente fácil. Hay a veces, ¿sí? Desacuerdos que tienen que ver con cómo se concibe ese hecho, de manera tal que parece que estamos hablando de dos cosas distintas en realidad. Bueno,
Todo esto nos lleva a la idea de que si son realmente inconmensurables los diversos códigos morales. Bueno, los anteriores razonamientos que he resumido de manera muy apresurada nos sugieren que parece que no, ¿no? Que el problema realmente del relativismo moral es que piensa, ¿sí? Que piensa que esos códigos morales no tienen nada que ver entre sí, no se pueden traducir los unos a los otros, ¿no? De manera tal que si no se pueden traducir y si el azteca quiere decir una cosa totalmente distinta cuando mata a alguien que cuando lo matamos nosotros, no son realmente, o sea, yo no puedo decir tú estás matando, no, no, que si yo hago eso estoy usando mi código moral, ¿sí? Para condenar un hecho que se está evaluando desde otro código moral. Bueno, hay muchísimas más cosas que tienen que ver con esto, pero vamos a tratar de avanzar. En esto. Ok. Bueno, ante esto, vamos a suponer que estas críticas y otras que hay y que he dejado de lado, algunas sumamente interesantes que han hecho, por ejemplo, los lingüistas, por cierto, respecto a qué significa entender una cultura distinta a la nuestra, dejando de lado eso, pues, suponiendo que esos ataques realmente hacen mella en el relativismo moral, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que muchos otros filósofos y algunos antropólogos, por cierto, también menos que los filósofos, pero los ha habido, han tratado como de inclinar la balanza, ¿cómo se dice? Pues sí, la balanza hacia el otro platillo, decir, no, 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 en realidad hay valores morales universales, ¿no? Lo que pasa es que las diferentes culturas, ¿sí? Tienen prácticas distintas para tratar de encarnar ¿cómo se diría? Como de honrar esos valores, ¿no? Al caso de las mujeres, por ejemplo, que les cortan el clítoris, eso es un máximo honor para esas sociedades, ¿no? Porque implica decir, la mujer está más allá, ¿no? De los placeres sexuales, es como casi como una diosa, ¿no? Etcétera, ¿no? Se tiene que consagrar lo más importante para la supervivencia de nuestra sociedad, que es la crianza y educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? No es que sean malos y que lo hacen eso por machos nada más, ¿no? Claro que desde luego que debe haber mucho machismo, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero se fijen ustedes, los que contraatacan el relativismo moral nos están diciendo es que en realidad sí hay esos valores universales, pero encarnados en diversas prácticas, en algunas prácticas incluso a veces extrañas, repulsivas, ¿no? Ahora, una cosa muy habitual es confundir aquí los valores universales con los valores absolutos. No es exactamente lo mismo. Valores universales podríamos decir que son aquellos que tienen algún grado de observancia en todas las sociedades, algún grado de observancia. Y los valores absolutos serían algo así como los valores que no tienen ninguna excepción, que siempre se tienen que aplicar, ¿no? Por ejemplo, no sé, un valor universal, o por ejemplo, que han visto los antropólogos, o es un candidato a valor universal, es que todas las culturas conocidas tienen algún sistema de retribución. ¿Qué quiere decir? Que si alguien comete o lo que en ese código moral se considera un crimen, tiene que pagarlo de alguna forma, ¿no? Desde la antigua ley del talión o alguna compensación monetaria o algún tipo de retribución o nosotros en la cárcel, en fin, ¿me explico? Entonces parece que todas las culturas tienen eso, ¿no? Ahora, un valor absoluto no tiene que ver con la extensión de la aplicación, sino que es un criterio interno, tiene que ver con que ese valor, si cuando se presenta, no tiene excepciones. Por ejemplo, matar a una persona inocente, ¿sí? Uno puede decir, no, pues, en el caso en el que tú, no, ¿cómo decirlo? Para estos teóricos no es posible imaginar un caso en el que esté justificado violar un valor absoluto. No existe ningún tipo de excepción a eso. Hay muchos valores que han tratado de pasar por ser absolutos. Yo no creo que ninguno haya sucedido, ninguno haya tenido éxito en esta prueba. De hecho, por ejemplo, matar una vida inocente, yo diría que hay excepciones en las que a lo mejor uno se puede brincar esa regla por otra situación. Vamos a poner un caso concreto, ¿no? Para no hacernos tantos pelotas. Por ejemplo,
alguien que creía que había valores absolutos, pues era el señor Kant, ¿no? El gran filósofo alemán, ¿no? Que en buena medida muchas de estas nociones con las que pensamos la moralidad de nuestros tiempos siguen siendo, algunas de ellas, todavía de raigambre kantiana, en contra de lo que dicen muchos posmodernos. Bueno, él pensaba que, por ejemplo, la mentira era un valor absoluto. Perdón, decir la verdad era un valor absoluto. O sea, el deber de decir siempre la verdad era una regla absoluta. Entonces uno decía, a ver, pero ¿cómo? ¿No? O sea, sí decía, es que mira, si hay gente que no dice la verdad, esto es, si todos somos unos mentirosos, pues se viene abajo la sociedad, ¿no? Se colapsan todas las redes de cooperación, yo no puedo confiar ni en mi esposa, porque ¿cómo voy a saber si voy en la calle y le pregunto a alguien qué horas son que me va a decir la verdad? ¿Mm? Entonces, la sociedad como tal depende, ¿sí? De esta coherencia, ¿sí? De esta voluntad de todos de decir siempre la verdad. Es un valor, un deber absoluto decir siempre la verdad, pero es muy fácil, yo diría, ¿no? Y se lo hicieron saber a Kant, por cierto, pensar en contraejemplos a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso que le pusieron a él en vida, de hecho, es que tal si viene un asesino correteando a sus víctimas, a las personas que quieren matar, y se meten a su casa, a tu casa, y llega el asesino y te pregunta, oiga, ¿no vio usted a fulano, como a dos, un chaparrito y un alto que venían corriendo así? ¿Qué es lo que harían ustedes? Vamos a ponerle más carnita al ejemplo. Vamos a suponer que están viviendo en la Europa de la Segunda Guerra Mundial y las víctimas a las que están correteando son judíos y llega un nazi. ¿Qué harían? Pues, yo supongo que cualquier persona decente, en la medida de lo posible, pues porque podría haber factores que alteren lo que quiero decir, pero una persona medianamente visible diría, no, pues no los he visto, ¿no? Esto es, los otros factores es, suponiendo que él sabe que si dice mentira, el otro no se va a meter a la casa. Esto es, que puede engañar, pues, al nazi. Si nosotros estamos seguros que podemos engañar al nazi y salvar una vida, desde luego decimos que es que decimos la mentira, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un caso claro de que de que el deber o la obligación de decir siempre la verdad no puede ser un valor absoluto. O, por ejemplo, ¿cómo le van a decirles a ustedes a un niño que se acaban de enterar que niño pequeño de 6 años que padece una enfermedad terminal y que va a ser muy dolorosa, pues ahí son las mentiras blancas, ¿verdad? No le vamos a decir, sí, mira, como no te puedo decir mentiras, lo que va a pasar es esto. En el transcurso del siguiente año tu cuerpo se va a ir deteriorando, te vas a sentir de la fregada, vas a vomitar todos los días y al final de cuentas después de operaciones y muchas medicinas, vas a terminar muriéndote de una manera espantosa y te va a doler muchísimo. Esa sería la verdad. Jamás se lo diríamos a un niño si tenemos un poquito de corazón. No, ha de haber canijos así, pero pero no, nadie en su sano juicio diría eso, desde luego, ¿no? Las verdades blancas, perdón, las mentiras blancas, ¿verdad? Son bastante aceptables socialmente. En fin, ¿no? Pero entonces, lo que los que están en contra del relativismo quieren hacernos ver es que lo que hay es, en todo caso, valores universales, que no son lo mismo que valores absolutos. Si hay o no valores absolutos es una discusión sumamente ardua en la filosofía, en la ética, en la que no tiene que meterse, digamos, el universalista, aquel que cree que el relativismo moral está mal y que sí hay valores absolutos, perdón, valores universales en las sociedades, que comparten las diversas sociedades. Como observaciones finales, querría yo decir que, bueno, entre otros aspectos negativos del relativismo moral es que generalmente tiene el efecto nocivo de que inhibe la crítica. Ya vimos por qué. Porque según el relativismo moral es lógicamente incoherente, según ellos, que uno pueda, desde su particular código moral, evaluar los otros códigos morales. No solo podemos, en todo caso, sostener una discusión interna sobre nuestro código moral con nuestros pares, con aquellos que comparten ese código moral, esa cultura. Pero no podemos criticar, ¿sí? Razonablemente
las culturas, las prácticas y los juicios morales de otras culturas, ¿no? Socava el sentido de un progreso moral. O sea, quién sabe si hay progreso moral, ¿verdad? Es una discusión muy interesante que no me querría meter ahí, pero creo que si no hay una idea de progreso fuerte, por lo menos creo que podríamos llegar a un acuerdo de que hay aspectos que sí se mejoran, ¿no? A lo largo de tiempo en una sociedad. En nuestro caso, por ejemplo, pues, pensemos en la condición femenina de las mujeres, por ejemplo, que hasta no hace mucho, ¿cuándo fue? Hasta los 50, si no recuerdo mal, se les concedió el derecho a voto, este tipo de cosas, ¿no? Hemos mejorado en muchas cosas, posiblemente empeorado en otras. Es, les digo, muy difícil llegar a una definición universal, así que todo el mundo esté de acuerdo, sí hay o no hay progreso moral, ¿no? Pero si somos relativistas, pues menos, ¿no? O sea, pues en realidad, si en una cultura se respeta el derecho de las mujeres a votar y en otra no, pues está bien, diría un relativista moral. Para ellos está muy bien que las mujeres voten y para ellos está muy bien que las mujeres no voten, ¿no? Entonces, eso como que socava la idea de que entonces, ¿para qué mejoramos nosotros, no? También debilita la fuerza de la liberación, la fuerza de la deliberación racional en asuntos morales. Esto es, lo que debilita es la idea de que las razones presentan motivos vinculantes para actuar. Esto es, bueno, pues si cada código moral, sí, o cada valor y cada regla moral es relativa a la cultura en la que vivimos, bueno, pues no tiene mucho caso discutirlas, los valores y las reglas morales. En todo caso, hay que conocerlas y hay que inculcárselas a nuestros hijos, pero no cuestionarlas, no tratar de mejorarlas, no acusarlas de que están mal o ensalzarlas. ¿Me explico? O sea, como que nos hace, como que el relativismo moral nos deja con el mal sabor de boca de que no importan tanto nuestras razones, sino nuestra pertenencia a una cultura. Pero también tendría que haber aspectos positivos del relativismo moral. Mencionó dos. Uno es que inculca una imagen poderosa, cautivante, diría yo, de la diversidad humana, que nos lleva realmente a maravillarnos, pues, de los logros humanos y que nos pone en guardia contra nuestros propios dogmatismos. Esto nos pone en guardia sobre todo con la idea de que nuestras prácticas morales son las naturales, de que nuestras prácticas morales son las correctas, de que nuestras prácticas morales sí son racionales y la de los otros pueblos, de los pelados que viven allá o acá, no lo son, ¿no? O sea, como que nos pone en guardia contra ese tipo de dogmatismos y prejuicios. Luego, muchos de los que defienden el relativismo moral, y querría cerrar con esto, defienden la idea de que si no somos relativistas morales vamos a ser intolerantes, ¿no? De que justamente, como acabo de decir yo, el conocimiento de la diversidad humana, ¿sí? Y esta conciencia de que nuestros códigos morales son contingentes y que simplemente tienen valor porque son los nuestros y nada más, ¿sí? ¿Sí? Si nosotros creemos eso, entonces necesariamente podemos ser o vamos a ser tolerantes. Yo no estoy de acuerdo con los que defienden eso, ¿no? Porque a mí me parece que, por lo menos en un ámbito digamos, liberal, ahorita voy a decir en qué sentido es liberal, yo no veo cómo podemos nosotros defender una idea de tolerancia sin presuponer una humanidad común. Por ejemplo, sin presuponer ideas como derechos humanos o una más básica, dignidad, ¿no? Una dignidad humana básica, ¿no? O sea, si alguien te dice, no, pues es que en tal cultura acá los de un lado, pues eso de la dignidad no tiene ningún sentido. Es más, para ellos está muy, muy mal tu idea de la dignidad, porque no todos son iguales, fíjate por esto y por... Bueno, vamos a suponer que alguien les dice eso, ¿no? Pues yo pienso que el relativismo moral nos conduce más bien a la intolerancia en muchos casos. ¿Por qué? Porque existen sociedades, muchas de las sociedades, yo diría casi todas nuestras culturas son algo etnocéntricas, ¿verdad? O sea, estamos como acostumbrados a pensar en que la manera en que nosotros somos y hacemos las cosas es la natural. No por nada, por ejemplo, el nombre para designarse a sí mismo de un individuo en muchas culturas es el de persona, como saben ustedes, y los otros son como medio personas, ¿no? Bueno, si eso es cierto, les decía, si el relativismo moral piensa que los códigos morales son internos a las culturas y nada más,
Bueno, pues ha habido muchas culturas que piensan que son superiores a otras culturas. O quizás no piensen que son superiores, pero sí piensan que simplemente son despreciables. Piensen en la Alemania nazi, en estos antropólogos que estaban muy emocionados y empezaron a sacar la idea del relativismo cultural cuando se enfrentaron a la tarea de hacer antropología del nazismo, dijeron, ah, no, pues ahí sí ya no. No, ellos sí están equivocados, ellos sí son malos. No, ¿por qué no estás diciendo, oye, pues así son? Piensan que los judíos y los homosexuales y los gitanos son escoria y los quieren matar. O sea, respeta, por favor. Es otro código, ¿no? Ahí ya no les pareció, ¿verdad? Entonces, yo pienso que sin una idea liberal de una experiencia humana común, es difícil ser tolerante. Es difícil. Desde luego, ahora vuelvo a lo de liberal. Por liberal me refiero a una categoría política que tenga alguna aplicación realista, digamos, ¿no? Porque no se me escapa que existen desarrollos sobre qué significa ser humano y qué significa la otredad y el otro, que son sumamente interesantes, muy profundos, que por cierto me interesa mucho, por ejemplo, el de Levinas, que trata de definir el otro y la tolerancia hacia el otro y el respeto hacia el otro, no en términos de que es igual a mí, sino que es diferente a mí, ¿no? En una otredad absoluta, como saben ustedes, ¿no? Es una de las ideas de Levinas, ¿no? Entonces, claro, existe eso, pues, pero yo creo que todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para llevarlo a la práctica política, ¿no? Ahora lo que tenemos es el discurso de los derechos humanos, que es un discurso que enfrenta resistencias dentro del cuartel que defiende el relativismo moral, como saben ustedes, o de la idea de dignidad, o de la idea de autonomía, también se utiliza mucho la idea de autonomía para tratar de defender este reducto último humano que todos compartimos y en el cual se basa el mutuo respeto y el mutuo y la posibilidad de diálogo, ¿no? Entonces, más o menos así como medio correteadón, aquí quería llegar. Hay otras cosas que no los voy a desarrollar, solo los voy a mencionar, que es una corazonada mía, es que, bueno, pues yo creo que el relativismo moral y la gente que defiende el relativismo moral, que no son filósofos, que son gente educada o no, no importa, pero algunos de ellos sí lo son, muchos son políticos, por desgracia, confunden una cosa muy importante, ¿no? Piensa que la complejidad de la vida moral, sí, es lo que conduce al relativismo, ¿no? Pero el relativismo no se basa en la complejidad, se basa en esa idea nuclear de que un código moral solo tiene sentido en relación con una cultura en particular. Puede ser simple o compleja, no importa, la complejidad no importa. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo moral sumamente complejo y ahora más posiblemente que antes, ¿no? O eso nos quieren tratar de decir muchos historiadores, ¿no? ¿Y por qué es compleja la vida? ¿Por qué nos parece compleja la vida moral? Porque a veces las razones en disputa, ¿verdad? Son igualmente fuertes como cuando uno no sabe, ¿no? Si está a favor o en contra. Por ejemplo, no sé, en el caso ¿qué casos pusimos? El aborto, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una visión media complicadona ahí respecto al aborto, ¿no? Que me ha costado trabajo entender, ¿no? O sea, no soy claramente pro ni claramente en contra, ¿no? Yo creo que hay razón por los dos, en los dos bandos, ¿no? En ocasiones es porque no distinguimos con claridad los hechos pertinentes. ¿Se acuerdan? Esto de los hechos pertinentes es cómo distingues exactamente si estás en una disputa moral con otro, que están hablando exactamente del mismo hecho, porque él lo está describiendo de una manera totalmente distinta, que lo que tú llamas un asesinato no es un asesinato para él. Bueno, hay situaciones en que la fuente de nuestros valores colisionan entre sí. Por ejemplo, los valores morales que están basados, digamos, en una ética religiosa, ¿sí? A veces te hacen decir mi obligación es hacer tal cosa, pero los valores morales y las reglas morales que son consecuencia de la deliberación racional, nada más, ¿cómo se dice? Sin las premisas religiosas, a lo mejor te dicen tienes que hacer esta otra cosa, o por ejemplo la moral dominante en tu sociedad es, por ejemplo, discriminatorio contra ciertos grupos,
tú no estás de acuerdo, ¿sí? Entonces ahí tienes conflictos, ¿no? Porque son diferentes fuentes de donde te llegan tus valores y las reglas morales. Y con frecuencia no sabemos cuáles pueden ser todas las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Como en ese artículo que leyeron quizás, el de Harry Truman y la bomba atómica, donde se menciona justamente que, bueno, Harry Truman trató de tomar, de tomar como premisas para decidirse a lanzar las bombas atómicas, las consecuencias que iba a tener eso, que él pensaba que iba a haber menos muertos si mataba a toda esa gente, ¿sí? Y no tenían ellos que invadir Japón, donde iba a haber más muertos todavía. Bueno, ese es un caso tremendo, ¿no? Porque ahí si lo quiere leer es sumamente interesante, ¿no? Porque Elizabeth Ann, como una filósofa inglesa, se le lanzó al cuello con eso y hubo una discusión muy interesante, ¿no? Que menciona el autor del capítulo, creo que ese se lo mandé a ustedes, ¿no? Para que lo lean ustedes. Bueno, y por último, yo creo que toda esta complejidad en el tejido moral de nuestras sociedades no nos conduce necesariamente al relativismo moral. Yo creo que nos conduce más bien al reconocimiento del pluralismo, ¿no? Que es una cosa muy distinta. El relativismo moral tiene que ver con que no existen valores absolutos, sino solo relativos a un grupo humano en particular. El pluralismo es lo que te está diciendo, existen muchos valores y esos valores a veces pueden colisionar entre sí. Y eso es un poco la idea de nuestra experiencia, incluso la descripción más, ¿cómo decimos?, más sencilla de nuestra experiencia moral como sujetos, como agentes morales, a veces nos hace ver que en efecto, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, queremos tener una gran carrera, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que queremos ser, no sé, grandes escritores, vamos a suponer que yo quiero ser un gran, así como un Dostoyevsky de acá, del México del siglo XXI. Bueno, eso implica muchos sacrificios, es un valor, sí, claro, es un valor, es algo que yo pienso que es una forma de vida buena, que merece el intento de ser desarrollada, que la sociedad aprueba, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es claramente un valor, ser un buen novelista. Pero por otro lado, quiero ser un hombre de familia, ¿eso es un valor? Pues sí, por supuesto, ¿no? O sea, los valores familiares tradicionales siguen siendo de mucho prestigio en culturas como la nuestra, ¿no? Incluso con tantas transformaciones. Pero esos dos valores no siempre son compatibles, ¿no? Y las experimentamos muchas veces como colisionando entre sí, porque nos exigen cosas que no podemos cumplir al mismo tiempo. Entonces tenemos que sacrificar uno para alcanzar el otro. No quiere decir que no nos guste o que esté mal uno de esos valores y el otro esté totalmente bien. No, significa que conscientemente tenemos que sacrificar un valor, ¿sí? Que nos gusta, que nos llama, que es nuestra vocación, etcétera, para cultivar otro valor, por ejemplo, la vida familiar. ¿Me explico? Bueno, muy rapidísimo, yo me quería aventar un rollo sobre qué es esto del pluralismo, pero se fijan ustedes, es un fenómeno muy extendido en la vida cultural, moral de nuestras sociedades, que no tiene nada que ver con el relativismo, pero que muchas veces algunos relativistas, de estos relativistas que no son filósofos, ¿sí?, la confunden, puesto que dicen algo así como, puesto que no podemos llevar racionalmente a un acuerdo sobre qué es lo más importante en cada situación o qué es lo más importante para nuestra sociedad en un sentido global, ¿sí? Entonces, pues, cada chango a su mecate, ¿no? O sea, yo voy a pensar, pues, en lo que a mí me conviene, todo lo que tú te conviene también está muy bien, es válido, lo que nuestro grupo en particular nos conviene, me explico. Entonces, se crea una especie de espejismo de que el pluralismo conlleva un relativismo. No, no es así, no es así. Bueno, la verdad es que me apena mucho haberlo hecho así tan rápido, pero como empezamos ya tan tarde, pues, bueno, me sentí un poquito obligado a cortar las cosas, a no hacerlo de una manera más pausada, de una manera más detallada, pero quería yo escucharlos, espero que tengan algún comentario, alguna pregunta, porque como les digo, esto es este tema no solo es interesante, creo yo, en sí mismo, sino que es un tema en el que yo estoy empezando también a meterme, porque lo quiero relacionar después con la cuestión del pluralismo religioso, ¿no? De la tolerancia entre las diversas religiones, con el fenómeno esto del choque
por ejemplo, del Islam en Europa. Eso es un fenómeno que también me interesa mucho, en fin, ¿no? Entonces, pues los dejo a ustedes la palabra. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues Sí, me profesor. gustaría mucho. Pues primero vamos a pedir disculparnos con todos porque otra vez nos hizo una mala jugada la tecnología, pero tenemos que reconocer que su plática ha sido muy interesante y sobre todo cuestionadora, pues nos llega a todos, ¿no? Una palabra que me gusta a mí en la enseñanza es provocadora, ¿no? Yo creo que sí hay varias personas que pues les gustaría hacer algún comentario o alguna pregunta. Ustedes tienen la palabra, muchachos. Sí, viene. Sí, Ok, viene. sí. Bueno, maestro, muchas gracias por su charla, que realmente es muy interesante y como dice el maestro, provocadora. Yo tengo una pregunta en específico. Ahorita que mencionaba lo del este dilema, ¿no? Del aborto. ¿Cómo se podría tomar la definición de conocimiento o más bien de ignorancia? Porque sé que a veces se utiliza esta palabra como un argumento. Están siendo ignorantes respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, el concepto de vida, creo que están siendo ignorantes al momento de definir qué es vida. Entonces, la ignorancia en ese sentido también se vuelve relativa, es decir, solo sabe el conocimiento desde las distintas posturas, o sea, el conocimiento es diferente, o también mencionaba algo de una verdad objetiva. Entonces, la ignorancia sería lo más cercano a esta verdad objetiva, el conocimiento, perdón, sería lo más cercano a esta verdad objetiva. Entonces, la idea de ignorancia que se utiliza a veces en esos argumentos, ¿cómo podríamos definirla en este relativismo? Híjole, eso es una pregunta muy ruda, voy a decir. Pero bueno, yo lo abordaría de una manera un poco distinta. Yo creo que dentro de la cuestión de esta discusión de relativismo moral, uno de los motivos por los cuales hay gente que defiende que el conocimiento moral no existe, es que no existen pruebas, en el sentido en que sí existen pruebas científicas para demostrar la verdad o la falsedad de nuestros juicios morales. ¿Sí? Y si uno les dice, oye, pero pues existen razones, mira, yo te puedo hablar de mis principios o de tus principios y podemos discutir y bla, bla, bla. Sí, bueno, pues sí, ¿no? Aquí vamos a echar una plática a todo dar, ¿no? Pero finalmente no hay ninguna prueba. Entonces no hay ninguna convergencia a una verdad universalmente aceptada dentro del grupo, en este caso de los que están disputando moralmente. O sea, en cambio en una comunidad científica sí, existe más o menos eso, ¿no? Una convergencia en un paradigma en que esta teoría ahorita por lo menos tendrá sus broncas, pero estamos todos de acuerdo que es la que mejor funciona. En la moral no existe eso. La moral es una cosa mucho más enredada en ese sentido, ¿no? Entonces, las acusaciones, cuando alguien hace una acusación de ignorancia, por ejemplo, en el caso del aborto, a mí más bien como que quiere decir una de dos cosas. Quiere decir, o no estás de acuerdo con mis valores o con lo que mi perspectiva moral, o sea, es una especie de descalificar a esa otra persona, o quiere decir algo así como, no estás viendo cuál es el hecho sobre el cual estamos discutiendo si tiene mérito o no tiene mérito moral. Así como los casos que hablamos, ¿no? Eso es uno, o sea, la acusación de ignorancia muchas veces es simplemente una especie de descalificación a priori de la otra persona. Ya me caíste gordo, eres un ignorante. Eso sucede casi siempre, ¿no? O sea, como no estás de acuerdo conmigo, eres un ignorante, ¿no? En discusiones morales eso es muy común. O no se han puesto de acuerdo, o esa persona en particular no sabe sobre cuál es el hecho específico sobre el cual se está discutiendo en términos morales, ¿no? El caso del aborto, eso es particularmente delicado, ¿no? Porque como les decía yo, muchas veces parece que las dos partes en disputa están de acuerdo sobre los valores, pero no están de acuerdo sobre el hecho mismo, ¿no? En este caso, la discusión, por ejemplo, se puede plantear de la siguiente forma. La discusión, en última instancia, entre los que están a favor de la legalización del aborto y los que están
en contra de la legalización del aborto. Siempre hay que decir eso de la legalización, porque no es que alguien esté a favor del aborto que le parezca un método anticonceptivo bien padre, ¿verdad? No, la legalización, la libertad de una mujer de hacerse o no un aborto. Bueno, muchas veces están discutiendo en términos filosóficos, sabiéndolo o no, del término persona, ¿no? Y el término persona, y aquí viene lo interesante, se ha tratado de debatir en términos biológicos la mayoría de las veces. Pero yo tengo la impresión, esto es, por ejemplo, de que si a las 6 semanas, no, que ya se sabe que a las 4, no, pero ¿cuándo empieza a latir el corazón? O sea, Sí. uno dice, bueno, pero eso de que te late el corazón, o que si ya se te formó el sistema nervioso central, o no sé qué diablos, eso es realmente, ¿cómo se dice? ¿Importa realmente para definir una persona? Yo creo que no, porque en el fondo la definición de persona es un término no descriptivo, sino normativo. Nosotros decidimos, ahorita ya es una persona. Pues ¿Me gana. explico? Entonces, no sé si estoy siendo claro, pero muchas veces ponerse de acuerdo, pues, ante una acusación de ignorancia sobre cuál es la cuestión de hecho que nosotros estamos platicando, es sumamente difícil, ¿no? Okay. Eso es lo que yo tendría que hacer con respecto a tu pregunta en el contexto de la discusión del relativismo moral, ¿no? Okay. No creo que sería ahorita capaz, porque además no creo que haya una definición consensuada de conocimiento moral que te pueda yo platicar en este momento. Profesor, Muchas hay dos manos levantadas. Vamos a darle primero la voz a Bárbara y Sí. luego Iván Camarena. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, En primer perfectamente. lugar, maestro profesor Islas, pues agradecerle y felicitarle porque sin duda ha sido una de las conferencias, y eso que hemos tenido solo buenas conferencias, ha sido una de las que más me ha gustado. Y pues eso, muy, muy agradecida, muy interesante, muy didáctica, genial. Bueno, por un lado me recordó, por ejemplo, algunos temas del Islam, que yo a veces me pregunto, bueno, conozco muchas más mujeres Claro. cercanas convertidas al Islam que hombres, ¿no? A ver, te perdí, espera, te perdí los últimos 10 segundos cuando dijiste que me hizo recordar algunas cuestiones relativas al Islam y ahí se fue el sonido. Bueno, ¿sí me escucho aún? ¿Me escucha? Sí. Ok. Que he analizado a veces, me quedo pensando que conozco más mujeres que se han convertido al Islam que hombres. Aquí, ¿no? En mi conocimiento cercano, ¿no? Personas cercanas que pueda conocer, y pienso, bueno, ¿cómo es que si es considerado una religión tan misógina por los occidentales o los occidentalizados, al mismo tiempo es una religión que ha cautivado a tantas mujeres inteligentes que puedo conocer, ¿no? Y entonces, y creo que aquí entraría ese relativismo moral como en realidad lo que uno desde una cultura exterior puede juzgar como misoginia, machismo, algún tipo de violencia, en realidad dentro de la cultura a nadie le dicen, hola, tú eres inferior y por eso tienes estas actividades o estas formas de vida, ¿no? O sea, siempre van a encontrar el discurso en el que te convenzan de ello y por qué tiene una cierta lógica dentro de esta cultura, el que sean de esta forma las cosas, ¿no? También también respondiendo ahí desde el punto de vista del aborto, lo que comentaban de la apelación, pues a la ignorancia del contrincante, pues al final de cuentas esa es una falacia de ad hominem, ¿no? Porque en vez de estar yendo en contra del concepto, estás yendo en contra de la persona, y siempre debemos de pensar que el otro está tan informado más que nosotros, ¿no? En el libro que sea, ¿no? Pero al final de cuentas, dentro de su cosmovisión está informado y hay que atacar directamente a la idea y no a la persona. Entonces, al final de cuentas, decirle, no has estudiado, no te has informado, o te falta leer ciertos libros, al final de cuentas es lo mismo, es decirle ignorante, tonto o algo así, ¿no?
Bueno, me pareció muy interesante. Al final de cuentas, me quedo pensando, aunque yo estoy a favor de la despenalización del aborto, sí pienso que al final de cuentas el que se haga ya una ley, una despenalización, sería completamente relativismo moral, ¿no? Porque permitiría que al final de cuentas todas las personas decidan sobre su cuerpo y decidan si es matar o no, si es si abortas o no, etcétera. Entonces, si analizamos eso realmente, mucho de lo que vivimos es relativismo moral al final de cuentas, ¿no? Porque, o sea, muchas de las leyes o muchas de nuestras formas de vida están impregnados de esto y yo no sabía que la mitad de mi vida era relativismo moral, ¿no? Así me voy enterando. Pero pues te lleva también a muchos problemas. O sea, al primero parece muy bonito, pero ya luego te quedas, bueno, entonces, ¿quién dice que matar está bien o está mal? ¿Quién dice que en ciertos lugares, o sea, no sé, cuando si lo aplicas a ciertas situaciones como más laxas, como la eutanasia, perdón, pues puede sonar razonable, ¿no? Pero hacia el asesinato, la violación, etcétera, pues ya es como que no puedo aceptar eso. Y bueno, muchas gracias. Ya me callo. Muy interesante. Gracias por tu comentario. Me gusta mucho, ¿no? Las ramificaciones a las que has hecho mención, las conexiones que has hecho más bien, ¿no? Muchas gracias. En efecto, hay como casos, ¿verdad? Como que está muy claro. Ahora, esto del relativismo moral comenzó con una onda, si lo vemos desde un punto así medio crudo ideológicamente, empezó con gente que tenía una idea colonialista de las otras culturas, ¿verdad? Que eran blancos, poderosos. Vamos a poner políticamente correcto ahorita. Tengo muchas broncas con eso, pero ahorita lo voy a hacer, ¿no? De que llegaron a ver a estos nativos, por ejemplo, los Inuit, ¿no? O muchas culturas los Asande, por ejemplo, que también provocaron furor en el mundo antropológico cuando se descubrió, entre comillas, ¿no? Cómo era su cultura. Bueno, que es muy fácil como enjuiciar o juzgar como bueno o malo esas otras culturas. Pero cuando uno está del otro lado, y por ejemplo, cuando uno es como una víctima, como sugeriste, por ejemplo, en el caso de una violación, pues ya no está tan fácil, ¿no? Decir, bueno, pues sí me violó, pero es su cultura, ¿no? O sea, o sea, para él no está mal violar a una mujer, ¿no? El diablo, dices, no, pero, o sea, me explico, o sea, ahí ya no nos parece tan bonito el rollo del relativismo cultural, porque nosotros queremos, sí, sea o no por nuestro código moral, no importa en este momento, el hecho es que nosotros queremos conservar, ¿no? una concepción de nosotros y que pensamos que ningún código moral, o sea, ciertos valores, cierto sentido de la dignidad, que ningún código moral puede trastocar, ¿no? Muy bien, gracias, profesor. Y tenemos enseguida a Iván Camarena. Muchas gracias, doctor Pancho, por darme la palabra. Y también, doctor Emilio, pues no tengo más que gratitud para usted. Estoy encantadísimo, como pues todos los colegas, hipnotizado con su conocimiento, con su amabilidad, ¿no? Con la nobleza de voz y pues es un encanto, pues no, es un encanto de persona. A ver cuándo vuelve, no nos deje, no nos abandone. Invíteme a su seminario, con mucho gusto le entro. A los encuentros también ahí, mire, nos hace falta, pues, sí. Bueno, mire, a mí pues me encantó, ¿no? Y simplemente voy a dar unos 2 comentarios sobre diferentes puntitos ahí. Por ejemplo, me llama mucho la atención el problema de la interpretación, porque me recordó, como la plantea de forma muy rápida, el mitólogo Joseph Campbell, cuando afirma que uno de los grandes errores de la interpretación de los mitos que observa en la sociedad contemporánea es el empeño en querer tomar por real lo que es específicamente mitológico, metafórico, alegórico y simbólico, que a su vez, no por ser ficciones como tal, carecen de realidad ontológica o funcionalidad social, por decirlo de una manera, ¿no?
Y estoy leyendo el apunte para no irme de más, porque luego, ya saben los compañeros aquí que a veces agarro vuelo. Otro problema que veo aquí implícito en todo esto es la omisión del concepto de poder, pero que ya se aludió ahorita, ¿no? En los términos de etnocentrismo o colonialismo, pues, ¿no? Que ahorita yo creo que, pues, también el colonialismo cultural, ahí habrá algo, ¿no? Y por otro lado, creo que se parece un poco a lo que aludió Vianney, veo un problema yo en la dificultad para aceptar o incorporar la condición biológica, fisiológica y filogenética humana en un contexto cosmológico completo como punto de referencia básico en el horizonte tanto del conocimiento como de las ideologías, ¿no? Si es que Algo puede científico. separarse, ¿no? Sí, ándele, para mí esa sería el punto clave, pues, ¿no? Y que tiene un poco que ver con la totalidad máxima que podamos asimilar en tanto entes de conocimiento finito, pues, ¿no? Y sí, he estado trabajando así mentalmente en modelos que abarquen estas cosas, pues, ¿no? Y una frase fue esta que le acabo de leer y le agradezco su charla porque me la regaló, pues, ¿no? Al estarlo escuchando, me regala la posibilidad de escribir esto, pues, ¿no? Esto más lo que ya habíamos visto en una plática antes, la rigidez del pensamiento, ¿no? Racionalista, utilitarista, academicista y eso. Ya, muchas gracias, doctor. No, gracias, Iván. Yeah. No más que no me llamo Emilio, acuérdese. Ah, sí, muchas gracias. Bien, sí, hijo, gracias así, a su hijo. No, pues un placer realmente. Un placer y espero que cuando ustedes quieran hacemos otra charla, pero sobre todo cuando ustedes quieren me invitan como participante para escuchar a los demás compañeros. Para mí pues, eso va a ser muy, muy... pues sería un placer y un honor. Bueno, hay una ahora sí me voy a ver participante. etnocentrista para platicar más con gente normal. Porque sonorenses, profesor. pues. No lo vamos a dejar ir, Dogue. No lo vamos a dejar ir. Órale, pues. Permítame, profesor. Héctor, hay una última participante. Ok. Pues Perfecto. soy yo. Hola. Ay, ¿qué pasó? Pues bienvenido por esta. Bueno, primero muchas gracias, Héctor, porque fue una sorpresa tenerte entre nosotros. Te habíamos conocido por allá hace como 20 años. Hace mucho tiempo. Qué cosa, Cuando y en estuvimos condiciones trabajando, difíciles. hace varios años. Muy interesante la charla, me hizo eco. También soy profesora de ética y más o menos hemos estado trabajando esos temas precisamente en esta semana que acaba de pasar. Y yo creo que este tema es como uno de los ingredientes del pastel, ¿no? Quiero decir que todavía falta tratar otros temas para completar la visión desde este punto de vista del relativismo moral, que está relacionado precisamente con el relativismo cultural, ¿no? Y cómo estos elementos, cómo hay algunos autores que hablan precisamente de una estructura moral y de contenidos morales y cómo se puede brincar de uno a otro, es decir, cómo podemos cambiar de ser totalmente relativistas y en qué momento nosotros tomamos conciencia. Y para mí ese tema de la conciencia es muy importante. Creo que habría algún momento en el que deberíamos reflexionar sobre lo que es la conciencia, la libertad, y a la hora de intervenir precisamente con otros grupos sociales, con otros grupos culturales, con otros grupos familiares, ¿por qué no? ¿No? Porque eso dice, bueno, tú tienes tu perspectiva, yo tengo la mía y puedo estar totalmente en desacuerdo. Hasta a ese nivel podríamos llegar. Pero también, ¿en qué momento el ser humano tiene que dejar ese relativismo e involucrarse con esos valores o universales o absolutos, como lo has mencionado, ¿no? En beneficio de la misma humanidad.
¿no? Entonces, yo creo que ahí estaría un elemento muy importante. A mí me hace recordar, hay una película por allí, yo siempre, a mí me gusta mucho vincular con las películas. Hay una película que se llama Del otro lado del mundo. Y es una película de amor muy cursi, pero al margen, al margen de la historia de amor, está la historia de lo que va a ser el protagonista. Y se trata de un biólogo que va a estudiar el cólera por allá en Medio Oriente. Y descubre precisamente, lo mandan a investigar por qué está pasando este brote de cólera. Y entonces descubre que las prácticas del pueblo en donde está haciendo el estudio es enferma, muere el enfermo y lo velan cerca de 10 días en la casa. Y después lo tiran en el pozo, de donde toda la aldea o todo el pueblo toma agua. Cuando él descubre eso, estamos hablando al principio del siglo pasado, ¿verdad? Cuando él descubre esto, tiene que obligar a que los muertos sean cremados y tapar el pozo. En ese momento dejamos de ser relativistas, es decir, ya no vamos a dejarlo ser, ¿no? Sino que vamos a intervenir, y en ese sentido tuvo que violentar precisamente este ámbito de su propio, de las propias prácticas culturales y de contenidos morales de ese grupo en el que estaba viendo el brote del cólera. Entonces, muy, muy interesante hasta qué momento, o en qué momento nosotros como individuos dejamos de ser relativistas o nos cambiamos y transformamos la sociedad en la que estamos viviendo. Muchas gracias y bienvenido. No, gracias, y cuando me quieras hiciste pensar muchas cosas, no solo recuerdos bonitos de la época, porque los hubo, la época que nos conocimos, hubo recuerdos muy, muy padres, cosas que hicimos juntos, sino que también me hiciste recordar, por ejemplo, en el ejemplo de la película, a Heródoto, que tiene una historia muy interesante, que se usa mucho en estas discusiones como un ejemplo de relativismo cultural. Heródoto, ¿se acuerdan? El gran historiador griego del siglo, ¿qué sé? 6 por ahí, 6 o 7, antes de la era común. 600 y tantos, sí. Bueno, ya ven ustedes que tiene historias él de los diversos pueblos, aparte de los griegos, y entonces narra la anécdota de una vez que conocieron a un pueblo de la India, que no recuerdo cómo se llama, un pueblo, la etnia de la India, que le llamó la atención porque averiguó que ellos, la costumbre que tenían cuando se morían sus papás, era comerse los cadáveres de sus padres, imagínense, ¿no? Qué bonito. Y entonces, no solo consigna este dato en sus historias, sino que además cuenta una historia, Heródoto al respecto, no sé si la inventa realmente, pero él dice que va y le pregunta a esta etnia, oigan, ¿y ustedes qué es lo que hacen cuando mueren? Pues no los comemos, etc. ¿Y por cuánto dinero quemarían ustedes los cadáveres de sus padres? ¿Por cuánta riqueza? Por nada del mundo, les dicen, eso es horrible, ¿no? Y le preguntaron después a un grupo de griegos, oye, ¿ustedes qué hacen? No, pues nosotros los quemamos. ¿Y por cuánto dinero te comerías a tu mamá muerta? No, por nada, qué asco, ¿no? Pero después dice una cosa muy interesante, ¿no? Porque esta etnia, ¿no? A él como griego le parecía normal quemar los cuerpos de los cadáveres, pero después menciona por ahí que para esta etnia de la India era muy importante comerse a sus papás porque era una señal de máximo respeto y era una forma de ayudarlos, porque como los absorbían a través de la alimentación, era una forma de que siguieran viviendo entre ellos, con ellos. ¿Me explico? Esto no está muy fea la cosa, pero se fijan, hay una idea, hay una justificación con la que no necesariamente estamos en desacuerdo, aunque sí podemos estar en desacuerdo con la práctica misma de andarse comiendo uno a sus jefes, ¿no?
Tom, me hiciste recordar eso por la cuestión de... Bueno, una última cosa que yo querría agregar, así como de despedida, si no hay, no sé si hay alguna No, otra. verás, Héctor, Sí, no te nos vayas. Ah, Es que tengo hambre. tenemos dos personas que quieren Venga, participar. no, sí, a gusto Manuel, yo. profesor Manuel, Yanes y luego Ingmar. Muy bien. Bueno, solo para preguntar, ¿qué sería entonces la ética y la moral? Es que durante su exposición dijo que las estaba manejando indistintamente. Indistintamente. ¿Cómo las podría definir entonces? Bueno, es que hay muchas formas. Primero hago una aclaración. No existe una definición estándar porque el fenómeno al que se refiere la definición, esto es el objeto de la definición, no es un objeto natural. O sea, nosotros podemos definir el agua de una manera estándar, ¿no? Porque es una clase natural el agua, ¿no? Y podemos decir, pues es un H2O o lo que sea, ¿no? Dar una definición química o podríamos dar una definición fenomenológica, decir que es el líquido incoloro, inodoro, y transparente, lo que sea. ¿De acuerdo? Y estaríamos de acuerdo. Pero ética y moral no se refiere a algo que puedas definir en términos naturalistas. Entonces varía mucho de un autor a otro, ¿sí? La manera en que se manejan esos términos. Por eso casi siempre cuando ustedes lean un libro sobre ética, ya sea así muy sesudo o un manual introductorio, los que lo han hecho no me dejarán mentir, casi siempre las primeras líneas son, entenderé por moral tal cosa, y ética va a ser tal otra cosa, ¿no? O sea, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Así lo voy a manejar yo. Ahora, ya cierro ese paréntesis. Si me preguntan a mí, yo puedo decir cómo lo manejo yo, ¿no? Y la manera como lo manejo es como muchos otros la manejan, no de ninguna manera, todos muchos otros filósofos, y es una cosa muy sencilla. Es entender la moral como ese conjunto, digamos, de valores y reglas de conducta que recibimos en la sociedad, que existen en una sociedad, que son un hecho dado, ¿no? Y la ética es la reflexión racional, pues, la discusión y reflexión racional sobre esos hechos. ¿Me explico? Entonces, digamos, la ética estaría más bien, digamos, de la filosofía de la moral, y la moral sería ese conjunto, pues, de costumbres, valores, reglas que existen en una sociedad dada. Así casi siempre lo manejo yo, pero de ninguna manera es la única, ¿no? Por ejemplo, muchos autores del siglo XIX, por ejemplo, que es cuando sale la idea, por ejemplo, en Hegel, lo manejan de una manera diferente. Y ellos dicen que la moral es el conjunto de obligaciones que tenemos hacia los otros seres humanos, ¿sí? Y la ética es el conjunto de los valores que definen o que son o que existen en una vida o en un estilo de vida particular, ¿no? O sea, una es como universal y la otra es particular o relativa a una vida que puede ser vida colectiva o puede ser vida individual, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Yo ya aclaré en qué sentido lo suelo manejar yo. Ok, Pero gracias. varía. Sí, gracias, Héctor. Ingmar, tiene la Hola, palabra. primero, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la exposición. Se me hace muy rica. A mí me queda de fondo en toda esta plática que, bueno, hay una forma en cómo vivimos la vida, cómo creemos que se tiene que vivir, cómo deseamos y cómo reproducimos, ¿no? Y ahí, pues, ¿Y entramos cómo en que muchos... lo último no escuché? Cómo deseamos, ¿no? Que esta vida se siga viviendo, ¿no? Por eso, Ok. pues, reproducimos ciertos valores, ¿no? Y en la pregunta para mí de cómo vamos a vivir la vida y cómo vamos a hacernos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones, tanto inmediatas como a futuro, para mí, en este caso, el relativismo cultural sí me hace una salida, pues, muy tramposa, ¿no? Puesto que, bueno, usted lo mencionaba, y trayendo un poco lo que decía Iván sobre el poder, estos, pues, personajes colonialistas, es muy fácil decir, no, pues cada quien vive su vida, pero pues... Claro, mientras no ahora me ya... afecte. yo, pues, me diría como un hijo de la globalización, no puedo asumir que mis decisiones y mis acciones, pues, tengan un límite claro, ¿no? Si ahora ya están totalmente expandidas. En ese sentido,
a mí me interesa mucho, es algo que he estado estudiando personalmente, algo que Jorge Richman llama la simbioética, o bueno, y en ese sentido sí expreso, o sea, esto es relativamente pues, nuevo, y me gustaría saber si ha tenido encuentros de alguna manera con, esta es la posición de la bioética, que de alguna manera es volver a poner sobre la mesa que no puede haber un relativismo cultural, ¿no? Puesto que es pues muy fácil, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Incluso en un juicio hacia nuestra propia cultura es muy fácil decir que necesitamos las minas porque necesitamos los metales para mantener esta cultura, pero al mismo tiempo pues no es muy fácil decirlo cuando las mismas consecuencias de esa vida y de esa forma, pues es nuestra extinción, ¿no? O sea, yo en mi generación, en las generaciones que me interpelarían a mi edad, y a más pequeños, en los que he tenido, pues ahí pequeñas clases y talleres con niños, por ejemplo, esta pregunta de ¿a ustedes les han preguntado cómo es que quieren vivir? O sea, ahorita más en pandemia, ¿no? ¿Ustedes niños tienen alguna voz para decir cómo quieren vivir la ciudad? Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué idea formulamos de todo esto? Bueno, respecto a la bioética, bueno, como dijiste, simbioética, lo acabo de apuntar la palabra porque no conozco eso. Eso no estoy seguro muy bien qué es, ¿no? Simbioética. Te prometo que lo voy a investigar. Bueno, respecto a la bioética, las vertientes que conozco de la bioética son vertientes, y por eso me llama la atención ese concepto que acabas de mencionar, son vertientes que no apuntan hacia la conciliación de un paradigma ético universal, ¿no? Que es un poco lo que tú estabas como mencionando, ¿no? Que me puedo imaginar perfectamente qué son, ¿no? Y que están basados en ciertas en ciertas características de nuestros organismos, ¿no? Que nos hace comunes a todos y que seguramente lleva a valorar cosas muy básicas como todos los seres humanos tratamos de evitar el dolor o este tipo de cosas y va uno como construyendo una ética a partir de ahí. Esos enfoques basados en la bioética no los conozco. Porque lo que yo trabajé alguna vez en la bioética son como, y es un poco lo que hace la mayoría de la gente que hace bioética ahora, es como irse más hacia la filosofía aplicada, porque suena muy loco, pero existe una cosa que se llama filosofía aplicada, ¿no? Parece como una contradicción, ¿no? Pero no. Y por ejemplo, yo trabajé un tiempo el problema del consentimiento informado, ¿no? Esto es cuando y si sí o si no alguien tiene derecho y bajo qué condiciones de decir, yo no quiero ese tratamiento médico. No, pero usted no sabe porque usted no es médico, no. Hay razones, o sea, puede un enfermo, razonablemente, con buenos motivos, principios, etcétera, rechazar un tratamiento médico, y eso está muy conectado con otros problemas, la eutanasia, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces me llama mucho la atención. Ahora, yo sospecho, pero esto es nomás una sospecha, eso es un volado que me estoy aventando, que quizás eso se relacione mucho con el reciente renacimiento de la ética aristotélica, ¿no? Que ha estado permeando mucho la discusión en las últimas décadas, que justamente la ética aristotélica dice no, ni relativismo, ni universalismo de la razón. Esto es, ni es cierto que todos los valores y todas las obligaciones morales los podemos sacar de nuestra pura razón, ni es cierto que cada chango es su pecado y cada cultura es distinta y que es totalmente contingente a la naturaleza de los valores y de las obligaciones morales. Vámonos por el medio. ¿Qué tenemos en medio? La naturaleza humana, ¿no? Esa es la idea que rescatan de Aristóteles, pero seguramente le dan un giro naturalista, ¿no? Que es un poco más científico, por decirlo así, que lo que pensaba Aristóteles, que pensaba en la naturaleza en términos más filosóficos, más amplios, incluso metafísicos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sin bioética, me llevo eso de tarea. Ingmar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ingmar. Bueno, sí, Michelle. hay una persona todavía con la mano levantada, Michelle Giovanni.
Adelante. Buenas. Hola, Mano, Miguel. qué gusto que estés aquí. Hola. Oye, de antemano me disculpo porque no pude estar temprano, ¿no? Así que a lo mejor disculparás que te pregunte algo que a lo mejor ya expusiste, ¿no? Sí. Y que toque temas que hemos hablado antes, ¿no? A propósito, ahorita que mencionas de la ética aristotélica, pensaba no propiamente como desarrollo de una ética de virtudes, por ejemplo, sino más bien como la parte de lo biopolítico, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Agamben. Okay. ¿No? Entonces, por ejemplo, es curioso porque la pregunta, ¿es posible vivir con relativismo moral, por ejemplo? De pronto parecería que bajo una lectura desde el análisis, por ejemplo, del poder, podría decirse que incluso el relativismo moral es un producto, pues, del mecanismo biopolítico, pues, ¿no? Entonces, pienso en esta tradición que hablaste ahorita de los griegos, por ejemplo, toda la parte de la tradición del lenguaje, ¿no? Como tal. Y ahí está Agamben, ¿no? Ok, la nuda vida, la relación del lenguaje, el habla, etc. Por ejemplo, se dice, ¿no? Al menos desde la teoría del arte, ¿no? La consideración del logos, tradicionalmente, como se dice, el pasaje del mitos al logos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del mitos y el lenguaje visto desde un poeta o desde la visión oracular, un lenguaje que tiende más como a la ambigüedad, que tiende más, por ejemplo, a las cuestiones metafóricas, las cuestiones que están un poquito más abiertas en términos de lo semántico, ¿no? Que es curioso que precisamente Beucho retoma eso como la parte metafórica de la interpretación, ¿no? A propósito que hablas ahorita de la parte del medio, él diría la parte analógica, ¿no? Ahí está la mediación entre ambas, metonimia y metáfora. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se dice, por ejemplo, del pasaje del mitos a logos, es que también la tradición, por ejemplo, del lenguaje en Grecia, pensando en la democratización, que está en relación, por ejemplo, a quién posee el lenguaje, pensando hombres nacidos en Grecia, que pueden votar, la aristocracia, etc. Una democracia aristocrática, ¿no? Mujeres o, por ejemplo, extranjeros o personas que no nacieron Esclavos, ahí, va a haber ahí pues una discrepancia, ¿no? Pero bueno, hay un avance pues a esta visión un poquito más como de lo democrático, el poder del pueblo, etc. Y una de las lecturas es que parte de la crítica de Platón a los artistas no solo va por la parte de la mímesis, ¿no? Como imitatio para los latinos, sino por la parte también de la representación en términos de lo poético como técnicas miméticas, en el sentido de que ahora hay que combatir una técnica, por ejemplo, poética que pueda tirar hacia la ambigüedad, porque lo que hay que buscar ahora es la parte unívoca, la parte científica, la parte del logos, la racionalidad. Entonces, es curioso que en el contexto histórico, Platón precisamente critica eso pensando en toda la elaboración sofista, pues, que precisamente la elaboración sofista es parte de la tradición de una democratización del lenguaje y la posibilidad de que se puede enseñar precisamente ciertos recursos lingüísticos, dialécticos, etcétera, a la población que pueda comprarlos, ¿no? Entonces retoma esto porque Agamben creo que es muy exquisito en eso, en la diferenciación de vida entre zoa y bios, ¿no? Bueno, puede haber una vida animal, igual como las plantas, etcétera, pero la zoa implica pues una vida dentro, ahora sí, de una institucionalidad, dentro de la polis, pues, ¿no? Entonces quien posee esa bios, pues posee realmente una posibilidad de lenguaje, que precisamente en esa posibilidad de lenguaje está inserto el mecanismo biopolítico, ¿no? Es muy curioso porque precisamente ahorita que hablabas, ¿no? De la parte ética, de si lo vamos desde etos, ¿no? Etos como comportamiento, como conducta, etcétera. También está la acepción de costumbre, ¿no? Que los latinos dicen, bueno, la moral, que es el conjunto de moris, ¿no? Costumbres, ¿no? Ahorita que lo decías. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que es muy difícil diferenciar propiamente entre los términos de ética y moral. Realmente los usamos así o de manera introductoria, pues para ciertos casos, ¿no? Pero en realidad hay una parte indisoluble, pues precisamente porque la moralidad en este caso está ligada por completo a la parte social. Entonces ahí, en esa parte de la socialidad, implica también la posesión del lenguaje e implica el hecho de poder estar con otros y poder moverte políticamente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es curioso porque con el pasaje de mitos a logos también se habilita pues el estudio del nomos, ¿no? Que ya lo pone como muy socrático. Y también nomos igual como normatividad,
como conjunto de leyes, incluso del comportamiento, ligados a fijar una moralidad, una costumbre, etc. Entonces, la pregunta aquí es, o más bien lo que me gustaría saber qué piensas tú, si precisamente este relativismo está ligado, pues, inevitablemente como mecanismo de poder. O sea, ¿se requiere el relativismo para la implementación? Ya sea tanto identitaria, ya sea como social, para de alguna manera preservar cierto poder. Y ahí, pues, decía Foucault, ¿no? ¿Y de ahí qué? Todo, pues ahí decía Foucault, ¿no? Ah, el poder, Foucault, pues, tiene su sí. resistencia. ¿Cómo saber que no sea la resistencia que el poder busca? Pues, pero surge precisamente la complicación. La solución no puede ser, otra vez, como un universalismo como tal, ni fijar un parámetro totalmente estricto, ¿no? Yo lo abordo desde el nuevo realismo. Hay propuestas. Desde Beuchat lo trabajé un tiempo, pero se me hace que tiende más a la parte unívoca en lo que yo considero, ¿no? Igual él podría decir que es más abierto, pero bueno, ahí tú cómo lo piensas. Bueno, la pregunta es muy interesante, es muy compleja. No es algo que haya pensado mucho. Desde un punto de vista ideológico, coincidiría yo con algunos autores que el relativismo es o ha fungido como un arma de dominación en la medida en que la definición de quién es el otro y cómo es el otro se da en una relación de poder, ¿no? Básicamente, ¿no? Y las descripciones que se hacen de los otros, de los pueblos sometidos, en este caso, de los pueblos dominados, de los pueblos explotados, etcétera, lo han hecho invariablemente culturas dominantes, culturas blancas, europeas, lo que ustedes quieran, ¿no? En ese sentido sí estoy de acuerdo yo con ese relato, ¿no? Pero pienso que un filósofo no tiene que quedarse ahí, ¿no? Entonces, o sea, también ese tipo de relatos a veces choca mucho con la filosofía analítica. Tú me conoces muy bien y ya ves que a veces brinco de uno y a otro. Y no me parece que ni un relato ni otro tienen que tener ninguna prioridad en el sentido de lo que es la profesión del filósofo y lo que se espera que el filósofo pueda decir. De manera tal que una discusión en términos meramente analíticos de la coherencia o no coherencia del relativismo me parece que tiene un valor independiente de esa otra discusión a la cual aludí y que tú has desarrollado de manera tan interesante, tan brillante, ¿no? En tu exposición y en tu pregunta, ¿no? Entonces, la respuesta corta ahorita es sí estoy de acuerdo en términos en términos ideológicos, pues, con que de algún modo el relativismo ha fungido, pues, como un medio de dominación, ¿no? En que un paradigma cultural dominante captura conceptualmente y define a su otro, ¿no? A su otro dominado, subordinado, etcétera, sin duda, ¿no? Yo creo que la historia misma a la que aludí en 2 o 3 ocasiones en esta charla de la antropología, sería muy interesante en ese sentido reconstruirla como más o menos se ha hecho, pues, pero no conozco ninguna monografía, ningún estudio especializado en eso, salvo, claro, pues ejemplos que, por ejemplo, Foucault utiliza y cosas así, sobre cómo la antropología ha fungido en ese sentido como recurso retórico, que es un poco lo que estás diciendo, para configurar una relación de dominación, ¿no? Sin duda. Bueno, muchachos, agradecemos la paciencia de todos los que hemos permanecido hasta ahorita y sobre todo agradecemos la disposición del doctor Héctor Islas Azaís, compañero nuestro de hace muchos años y a quien dejamos de ver 20 o más años. Hace poquito, menos.
Un abrazo, Héctor. Igualmente un abrazo y pues aquí estamos en contacto, seguimos en contacto y ojalá se animan y me invitan como participante en sus charlas. Ok, seguro. Sí. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto. Bye bye. Bye bye.